vamos a hablar de la primera de las parábolas que Jesús contó. Durante su ministerio, durante un tiempo, Jesús simplemente enseñó. Las parábolas aparecen en la segunda mitad del ministerio de Jesús. Y la primera parábola, lo que nosotros llamaríamos la madre de todas las parábolas, es la parábola del sembrador, que se encuentra en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 1. Así que vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 1, y leemos esa porción. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Las parábolas son comparaciones que hace Jesús para enseñar temas espirituales. Parábola es justamente poner al lado. Entonces compara, Jesús compara. Y las dos primeras parábolas marcan el estilo de Jesús. Es decir, tienen que ver con el campo, con los sembradores, con las semillas, con la siembra, con la cosecha, con la buena y mala semilla, todo eso. Porque la gente que escuchaba a Jesús conocía, estaba relacionada directamente con el campo, así como después va a hablar de los peces, porque está relacionada con la pesca, para clarificar los conceptos espirituales a la gente común. En este caso, él se dedica a la parte del campo, y entonces habla de la semilla. ¿Por qué usa el ejemplo de la semilla Jesús? ¿Por qué lo usa varias veces el ejemplo de la semilla? Es diáfano en la lectura de la parábola cuál es el sentido. Pero si vamos al Evangelio según San Lucas, él nos explica, la semilla es la palabra de Dios. Y ahí está claramente. ¿Por qué es la palabra de Dios? Porque en la semilla está el germen mismo de la vida. Toda la potencia vital está encerrada en esa pequeña semilla. Y todo lo que puede producir una semilla es increíble para nosotros. Julio Verne, en uno de sus libros, La isla misteriosa, cuenta de un grupo de gente que queda aislada en una isla inhóspita, totalmente inhabitada. Ahora, tienen que comenzar ellos a trabajar por eso. Y uno de ellos, que le daba trigo a las palomas, descubre que en uno de sus bolsillos tiene un granito. Y lo muestra. Y dice, tengo este granito, lo voy a tirar. Y entonces el científico le dice, no lo tire. Eso es una joya por la potencia que tiene. De ese grano, ¿cuántas espigas creen ustedes que van a salir? 10 espigas van a salir de un solo grano. Cada espiga tiene 80 gramos. En la primera cosecha vamos a tener 800. En la segunda cosecha, 640.000. Y en la cuarta cosecha, ya 400 millones de granos. Es decir, que la potencia de una sola semilla multiplicada puede esconder, ocultar, contener todo el pan para alimentar a toda la humanidad. Es realmente asombroso el poder, la potencia que tiene la semilla. Esa potencia Jesús aquí la compara con la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra que genera vida y que se multiplica, pero que tiene realmente una potencia como la de la semilla, para nosotros incomprensible muchas veces.
cuando comienza la Biblia, en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis, Dios habla y al hablar Él va creando. Quiere decir que la palabra tiene la potencia creadora. Jesús dice, sea la luz, y es la luz. Jesús dice, haya expansión en medio de las aguas, y hay expansión. Produzca la tierra hierba verde, y se producen las hierbas verdes, producen las aguas seres vivientes, y todos los animales que viven en las aguas se generan en ese momento. Finalmente dice, hagamos al hombre, y allí se toma una licencia especial al hacerlo y al moldearlo que nos explica el capítulo 2. Pero ¿cuál es la gran enseñanza del capítulo 1? La enseñanza es que la palabra de Dios tiene potencia creadora. Nosotros hablamos y enunciamos las cosas, designamos ciertas cosas con las palabras, pero Jesús y Dios, cuando hablan, su palabra tiene potencia creadora. Por eso el apóstol Pedro, escuchándolo a Jesús, cuando Jesús le dice, bueno, si se quieren ir, váyanse, les dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. ¿Qué quería decir? Que él sentía realmente que la palabra de Dios, lo que Jesús hablaba, producía un efecto, que no eran palabras humanas. Los discípulos de Emaús, cuando lo escuchaban a Jesús, dice que sus palabras le hacían arder el corazón. La palabra de Dios llega al corazón del hombre y esa palabra tiene la potencia creadora de la palabra de Dios. Ordena nuestro caos interior. Así como en el libro de Génesis, partiendo del caos, la palabra de Dios ordena todo eso. Cuando abrimos la palabra de Dios y dejamos que hable a nuestro corazón, la palabra de Dios ordena nuestro caos interior y obra directamente sobre el corazón. No vivifica, lo enciende el corazón y mueve, por supuesto, todo esto, la voluntad del hombre para que vaya hacia adelante. El sembrador de la parábola salió a sembrar la semilla. Fue a distribuir esa potencia de vida para que alcanzara la tierra y para que germinara. La palabra de Dios es como una semilla. El sembrador no se preocupó cuál era el terreno, él la puso allí, porque sabía que finalmente en algún lugar iba a fructificar. Salió a sembrar la semilla, salió a sembrar la vida. ¿Por qué? Porque hay muchos que siembran desconsuelo, desazón, angustia. Y él no tenía un mensaje como ese, él tenía una semilla y sembraba la vida. Y Jesús, en su mensaje, no hablaba ni de frustraciones ni de desengaños, venía para traer vida. Y la palabra de Jesús trae vida y sigue trayendo vida en este tiempo. Pedro abrió su corazón a Jesús y su vida fue transformada. Él pensaba que su destino era ser pescador en el mar de Galilea durante toda su vida. Y sin embargo fue el gran predicador del primer siglo y el que llevó el evangelio a tanta gente, muchos de su pueblo y también a los otros. El apóstol Pablo también, la palabra de Dios llegó a su corazón y su vida fue realmente transformada. Hubo un cambio total. ¿Por qué? Porque la palabra tiene potencia. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, no es como abrir cualquier otro libro. Porque al leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros y empieza a vitalizarnos desde adentro. Por eso la palabra de Dios vivifica a la persona. Por eso el Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y realmente lo que salió a sembrar el sembrador era la vida. Y cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, lo que quiere sembrar Dios en nuestro corazón es la vida. Nos quiere poner el vigor, la fortaleza espiritual y el orden que necesitamos. Quiere limpiar nuestra vida y el poder de la palabra de Dios es un poder limpiador, porque la vida limpia y la vida estalla en nosotros. Por eso tenemos que pensar en lo importante que es abrir la palabra de Dios
Y no solamente leerla como quien lee una novela, sino leerla como lo que es. Dios está hablando a mi corazón. Y en ese momento en que yo abro la palabra de Dios y veo que Dios está hablando, tengo que preguntarme, ¿qué es lo que Dios quiere decirme hoy a mí? Y vamos a encontrar con que el Espíritu de Dios va a estar trabajando en nuestra vida. No es cuestión de estudiar la Biblia por estudiarla, hay que estudiarla para conocer a Dios, para estar más cerca de Dios y para que nuestra vida sea transformada. Si nuestra vida no es transformada, entonces nuestro cristianismo es vano. El cristiano tiene que ser transformado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios da vida y nos convierte a todos en sembradores de la vida. Empecemos desde hoy, si no lo hemos hecho antes, a abrir la palabra de Dios y a buscar en la palabra de Dios lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y llevemos la palabra de Dios para que esa palabra pueda llegar a todos los corazones. Es el gran mensaje de la primera parábola que Jesús dio a sus discípulos y abrió con esto el ciclo de las parábolas, que somos predicadores y somos propulsores y somos sembradores de la vida. Y que esa vida tiene que manifestarse en nosotros y va a manifestarse en todo aquel que se acerque sinceramente a la palabra de Dios. Agradezcamos a Dios por la palabra de vida que Él nos ha dado.